¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos todas y todos ustedes a un nuevo webinar que tenemos aquí en Eneas. El día de hoy tenemos la participación de la empresa Akip MX Ganova. Voy a cederle la palabra a mi compañera Ana Molina, quien es del área de atención de asociados, para poder presentar a nuestro moderador del día de hoy con respecto al webinar titulado Nautilus, tecnología inline para la evaluación de estado de tuberías en servicio de detección de fugas. Les agradecemos a todos poder participar en este webinar. Y bueno, Ana, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por esta participación. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Ahora tenemos, desde el día de hoy tenemos a la empresa Akip MX y a Ganova. Esta es una empresa 100% bueno, mexicana y ahorita están trabajando con Aganova. Están dedicados a ofrecer soluciones tecnológicas dentro del ciclo integral de agua. Su misión es ofrecer servicios tecnológicos para la gestión eficiente de los recursos hídricos, siempre con una visión a futuro, utilizando tecnología de última generación y destacándose por sus valores principales, que son responsabilidad, compromiso, profesionalismo, honestidad e innovación. Tenemos aquí a nuestro instructor, Adolfo Torcello Requena. Él es un profesional apasionado por los temas de materia de agua con sólidos conocimientos en este campo. Es interesado en la búsqueda de nuevas ideas y tecnologías para mejorar la eficiencia de los recursos hídricos con la finalidad de generar sostenibilidad y sustentabilidad de estos. Muchísimas gracias y pues le cedemos la palabra a nuestro instructor. Muchas gracias, Ana. Procedo a compartir pantalla con mi presentación. ¿Se puede ver la presentación? Sí, A sí, ver, yo sí la veo. creo que se ha salido. Vamos a intentarlo otra vez. Pantalla número 2. Compartimos. Vale, no tenemos problema, ¿no, Ana? Perfecto. Vale. A ver, un segundo. Vale. Como he dicho, muchas gracias, Ana, y bienvenidos a la presentación Nautilus, tecnología inline para diagnóstico y detección de fugas para redes en servicio. Ponencia organizada por nuestro socio representante en el territorio mexicano, Akip MX, personificada en su director general, el señor Moisés Reyes. Agradecemos asimismo el tiempo de los miembros presentes de ANEAS y otros participantes, y esperamos que esta ponencia sea fructífera para todas las partes. En México enfrentamos una paradoja. Hablamos de escasez, de sequía, de estrés hídrico, pero estamos dejando escapar casi la mitad del agua que producimos. Según datos recientes de Conagua, el porcentaje de agua no contabilizada, o non-revenue water en inglés, alcanza en muchas zonas del país el 40, 45, incluso el 50%. En Ciudad de México, SACMEX reconoce que se pierde más de 1 millón de metros cúbicos diarios, lo mismo que el caudal del sistema Cutzamala en su punto más crítico. En Monterrey, la cifra oficial es del 28%, lo que equivale a 134 millones de metros cúbicos al año. Y en regiones como la comarca lagunera, más del 50% del agua producida no llega a los usuarios. Estas pérdidas suponen un costo económico elevadísimo. En algunos estados hablamos de más de 2.000 millones de pesos anuales, que simplemente se escapan sin retorno. Pero además generan un costo ambiental, sobre extracción de acuíferos, subsidio energético insostenible y colapso del subsuelo urbano. Por eso el mensaje es claro: diagnosticar antes de intervenir. Saber con datos dónde están las pérdidas permite decidir mejor, priorizar bien y justificar inversiones con evidencia. Porque, como decimos nosotros en Aganova y en Aquí PMX, no hay agua más barata que la que ya se tiene. Muchas veces, cuando pensamos en pérdidas o incidencia en el sistema, miramos hacia las redes de distribución. Pero el verdadero corazón del sistema, lo que realmente mueve los grandes volúmenes de agua, son las redes de transporte, y sin embargo son las grandes desconocidas. Su estado real suele ser una incógnita, no están en el radar del mantenimiento sistemático. Y a diferencia de la distribución, un fallo en estas conducciones no genera solo una molestia, puede poner en jaque todo el sistema. Están hechas para mover volúmenes críticos. Por eso, su deterioro o ruptura no avisan, pero cuando lo hacen, suelen ser situaciones en las que apenas cabe reacción preventiva.
Las fugas en red de transporte tienen una peculiaridad. La mayoría de veces no se ven, no generan reclamos ni cortes, y eso en apariencia las vuelve inofensivas, pero la realidad es completamente otra. Estamos hablando de pérdidas constantes de agua potable que ya fue captada, tratada y bombeada. Agua que ha costado dinero y energía. Y como no se detectan, el sistema compensa con más presión, más bombeo y más extracción desde fuentes cada vez más alejadas y caras. En otras palabras, son fugas que no se sienten hasta que se pagan. Por eso vale la pena mirarlas de frente, porque no es solo una cuestión de agua, es eficiencia, sostenibilidad y también costes. En detección de fuga, no todos los métodos son iguales. Los tradicionales como geófonos, correladores o gas trazador funcionan razonablemente bien en redes de distribución, donde las distancias son cortas, los diámetros son pequeños y hay facilidad de acceso. Pero cuando hablamos de redes de transporte, donde los diámetros son grandes, las tuberías están enterradas a profundidad y las distancias entre cámaras pueden ser de varios kilómetros, esos métodos dejan de ser viables. También existen sensores fijos útiles para zonas críticas, pero su coste los hace inviables para revisar tramos largos o cuando se busca una solución rápida. Aquí es donde tecnologías móviles como Nautilus entran en juego. Son esferas que viajan por el interior de la tubería con el libre flujo del agua. No requieren corte de servicio. Pueden hacer hasta 30 kilómetros en un solo día y detectar fugas con altísima precisión, incluso en condiciones donde otros fallan. Por eso decimos que la eficiencia ya no se mide en cuántas fugas por kilómetro, sino en cuánto volumen recuperas por cada peso invertido y en la calidad del diagnóstico que puedes obtener, porque se puede tapar agujeros y gestionar con visión de futuro al mismo tiempo. Centrándonos en Nautilus, ¿qué detecta? El sensor Nautilus es una innovadora herramienta diseñada para detectar incidencias dentro de las tuberías con un margen de error de hasta 1 metro si se cumplen todas las condiciones de la tecnología. Sus capacidades incluyen detección de fuga de todos los tamaños, incluso las más pequeñas, lo que permite una detección temprana y eficaz de problemas que podrían causar pérdidas significativas de agua, identificación de bolsas de aire y burbujas que pueden afectar el flujo y la presión del agua. Además, detecta anomalías externas e internas, anomalías que podrían comprometer la integridad del sistema. Y por último, mide la presión dentro de la tubería, pudiendo hacer un perfil de presión de la red, cuyo ejemplo veremos más adelante. Los resultados los presentamos distinguiendo según la clasificación de la incidencia. Las fugas se clasifican en 3 tipos, siendo la tipo 1 la más grave, que presenta un mayor caudal de pérdida. Además, se identifican, como hemos dicho previamente, bolsas de aire, burbujas y anomalías internas o externas. Podéis ver la representación de las distintas colorimetrías según los 3 tipos de fugas. Las fugas, como reiteramos, los clasificamos a priori en 3 tipos, en función de su gravedad determinada por el volumen de agua perdida. La plataforma digital de Aganova, NEMO, puede calcular con precisión la pérdida de agua de cada fuga, clasificar su gravedad y recomendar las medidas adecuadas para solucionar el problema, además de permitir acceso directo a cualquier cliente a su perfil histórico de inspecciones. Y así es como funciona Nautilus. Primero introducimos la esfera en la tubería utilizando una pinza a través de una cámara de aire que se adapta y regula. A continuación, colocamos sincronizadores a lo largo de toda la red para compensar posibles variaciones de caudal o presión, lo que nos permite localizar con precisión cualquier incidencia. Durante la inspección, seguimos la trayectoria de la esfera en tiempo real mediante distintos sistemas de seguimiento. Como la esfera se desplaza con el libre flujo del agua, cerramos temporalmente todas las derivaciones mientras navega, evitando que acceda a inspeccionar tramos que no son los deseados. Al finalizar el recorrido, recuperamos la esfera con una red que cubre todo el diámetro de la tubería. Esta red incorpora sensores de visualización y acústicos. El caudal es el principal factor que determina la duración de la navegación. Si este es óptimo, la esfera puede recorrer hasta 35 kilómetros en una sola inspección. Aquí podemos ver el seguimiento o traqueo de la esfera en tiempo real, durante una inspección llevada a cabo este año en el Reino Unido. El seguimiento es posible gracias a la aplicación Nemo de análisis de datos. Vamos a ver cómo se aplica la tecnología Nautilus con un caso de éxito real en Perú, en la región de San Juan del Lurigancho. Este proyecto tuvo lugar en junio de 2024, con la utility de Lima y Callado, Sedapal. Se inspeccionaron casi 7 kilómetros, detectando 17 incidencias.
13 de las cuales fueron fugas, y de esas 13, 7 fugas tipo 1, presentando roturas severas. El caudal de pérdida de la sección se estimó en casi 50 litros por segundo, y la pérdida anual total en casi 1,5 millones de metros cúbicos perdidos. La plataforma Nemo también suministró un perfil de altitud y de presión que se puede observar a la derecha de la diapositiva. Y en el mapa del terreno se pueden ver las incidencias registradas con un punto rojo, y los puntos azules corresponden a los que habíamos mencionado anteriormente, a los puntos de sincronización del sistema Nautilus que permiten la precisión en el pinpointing de cada incidencia. En estas imágenes observamos la localización de la principal fuga encontrada, una tipo 1, junto con su excavación para proceder a su reparación. Como podemos observar, muchas veces el margen de precisión de hasta 1 metro no es necesario, puesto que las grandes fugas tipo 1 abarcan varios metros. Junto con las aperturas de todas las fugas y su correspondiente reparación por parte de la Utility Sedapal en colaboración con nuestro socio peruano Westfest, se nos suministró un certificado de buena ejecución por los trabajos realizados. Cada día, más y más empresas de servicios públicos buscan soluciones innovadoras para afrontar este desafío de manera efectiva. Nuestro sistema ha sido probado y avalado por las principales compañías de agua de todo el mundo, lo que subraya su relevancia global y su potencial para generar un impacto real en la conservación de agua. La conclusión es clara: no existe agua más barata que la que ya se tiene y se deja de perder. Somos Aganova, una empresa española fundada en Málaga en 2008 y especializada en aportar valor preferencial a los operadores de agua, proporcionando un diagnóstico completo de las tuberías y acueductos de gran diámetro. Nuestra tecnología patentada, Nautilus, ya ha inspeccionado más de 3.200 kilómetros de tubería y ha identificado más de 1.500 fugas, operando en más de 60 países. Estamos comprometidos con la seguridad y eficiencia de las redes y contamos con todas las certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 14001 y BS 6920, que nos permite introducir la esfera en agua potable. Contamos con oficinas internacionales tanto en Dubái como en Brasil. Y en México tenemos presencia gracias a nuestro socio Akip MX, con sede en Ciudad de México, a los que pueden dirigirse directamente para solicitar un estudio de viabilidad para el tramo que deseen evaluar. Una vez más, me gustaría dar las gracias a Aneas y a todos los espectadores de este webinar. Espero que le haya resultado útil para un mejor conocimiento de la tecnología Nautilus y sus ventajas, y el valor añadido que aporta a los operadores de agua. Cualquier consulta que tengan en territorio mexicano, tanto a Ganova como aquí, están a su disposición. Muchísimas gracias. Perfecto, Adolfo, muchísimas gracias, pues por la plática. Digo, creo que es una nueva tecnología que sí es importante que conozcan aquí a los organismos operadores. La verdad, bueno, pues que aprovechemos ahí los organismos, las empresas que quieran realizar alguna pregunta, con respecto a esta nueva tecnología que trae directamente aquí MX para poder llevar a cabo, detecciones en sus organismos o alguna duda que puedan tener. Sin duda, Adolfo, es un tema de que nosotros aquí, en Eneas pues promovemos la nueva tecnología, que puedan acercarse directamente los organismos con ustedes, las empresas que traen estas innovaciones, y pues por, por esas cuestiones es que hacemos esta interacción, ¿no? Y bueno, ya hay algunos comentarios aquí en esta sección de preguntas y respuestas. El ingeniero Pulido primero nos manda saludos desde Chiapas, que está, pues, de hecho, lloviendo bastante por allá, por la entrada del huracán. Entonces, esperemos se encuentren todos muy bien allá en Chiapas, aprovechando. Y bueno, Alejandro Galicia dice, en sistemas de agua de contrato incendios certificados por la NFPA, también es posible hacer inspección y posteriormente cómo se reparará la inserción realizada. Sí, sí, es buena pregunta, pero siempre que se cumplan los requisitos mínimos del sistema, en este caso, siempre que tengamos más de 250 milímetros de diámetro interior, a partir de 250 milímetros podemos insertar la esfera. Como hemos dicho antes, los métodos de inserción y extracción se adaptan en función de cada estudio de viabilidad de cada tubería. Pues, Sí. no, perdóname.
No, perdón. Entonces, que simplemente estudiamos cada tubería para hacerle la inserción propicia. De hecho, muchas veces se dan casos en los que no podemos insertar la pinza que inserta la esfera, por lo que tenemos que hacer un hot tapping introducir la esfera abriendo y corriendo el agua después, extrayendo la esfera mediante un tanque de depósito a través de buzos. Es decir, tenemos la teoría y luego la práctica, que siempre suele diferir un poco, por lo que nos tenemos que adaptar y estudiar cada caso. Pero siempre somos eficientes. Muy bien, dice Sergio Inés Rojero. En mi ciudad se extraen 120 litros por segundo y llega a la planta tratadora de aguas residuales 50 litros por segundo. Aproximadamente cuántos me imagino de los litros se nos va en fugas. Es bastante interesante. La realidad es que qué mejor ejemplo que utilizar la tecnología Nautilus para demostrar con datos ante la autoridad competente, sobre todo muchas veces es la autoridad política a la que hay que convencer que se está perdiendo no solo agua, que es un recurso hídrico, es el recurso hídrico más importante y esencial y escaso, sino el dinero de ese agua tratada. Entonces, qué mejor ejemplo que poder utilizar Nautilus en este caso. Muy bien. Charlie Sacramento menciona, ¿cuál es el índice de fugas por kilómetro y metro cuadrado por kilómetro? Muy buena pregunta. Sí es verdad que como nosotros estamos internacionalmente, sería interesante dividir por mercado. Por ejemplo, en el mercado español podemos identificar unas 2 fugas por cada 2, 3 kilómetros. Sí es verdad que depende también de cada utility pública provincial, que suele ser la encargada, porque en España es a nivel provincial y no a nivel estatal, pero depende de cada mercado, cada eficiencia, porque, por ejemplo, no es lo mismo que un país dependa mucho de agua subterránea que, o de agua superficial. En caso de que, por ejemplo, el norte de México, que creo que es más subterránea, tendrá menos kilómetros de tubería de transporte que la superficial, que requiere mucho más kilómetros de transporte. Entonces, cuando una región se centra en agua superficial, suele perder más, puesto que hay más kilómetros, y si esos kilómetros de red de transporte no han sido evaluados periódicamente, ahí se nos escapan grandes volúmenes de agua. Por lo que el ratio de fuga yo diría que depende de cada mercado y sobre todo de cada región. Hay utilities que lo hacen muy bien y otras utilities que no tienen esa necesidad. Por lo que nosotros intentamos jugar con ellos para ahorrar agua en todo el mundo. Muchas gracias, dice Gerardo Alday. Buen día. ¿La esfera tiene algún riesgo de perderse en el caso de una fractura en una línea de conducción o distribución? Previamente a insertar la esfera, puesto que se trata de una tecnología de vanguardia muy sofisticada con inteligencia artificial y algoritmos propios, requiere un estudio exhaustivo de la red a través de un análisis, un informe de viabilidad que nosotros proporcionamos junto con nuestro socio aquí en México y requiere un estudio perfecto, puesto que, como hemos dicho previamente, la esfera navega libremente con el flujo del agua, por lo que si hubiera una derivación abierta y que no conozcamos, y que haya peligro de que nosotros creemos que hay una derivación que no conocemos, puesto que obviamente hay tuberías que se hicieron a principios del siglo XX, que no tenemos planos GIS, no tenemos ningún tipo de cartografía. Entonces, nosotros solicitamos muchas veces la totalidad de los planos y si incluso si no tenemos la seguridad de que las son veraces, preferimos no insertar la esfera por el riesgo de que se vaya por otra derivación y inspeccione un tramo que no es el deseado. Por lo que es vital un estudio previo de cada conducción. Ok. Charlie Sacramento otra vez dice, ¿cuál es el diámetro mínimo en el cual podemos ingresar el equipo? Sí, 250 milímetros de diámetro. Creo que en inches, en pulgadas, estaría en torno a unas 11 pulgadas aproximadamente, pero lo siento, soy europeo, me muevo en milímetros y 250 milímetros de diámetro interior. Sí es verdad que podríamos estudiar casos de 200, pero ya tendríamos que estudiar cada caso. Menos de 200 ya no es viable la introducción de la esfera. Muy bien. Marcelo Morales dice, ¿el dispositivo
aforador de fugas tiene la capacidad de detectar una fuga de fondo o TEO. Sí, de hecho, fugas pongo aquí un segundo una diapositiva, aprovecho. Y como hemos dicho, detecta fugas muy pequeñas, de hasta 0,005 litros por segundo. Este tipo de fuga también puede servir como un condicionante en una evaluación del estado de la tubería, puesto que a futuro serán las que nos causen los problemas y que deriven en fugas mayores. Pero sí, detectamos cualquier tipo de fuga. Incluso muchas veces solicitamos al cliente que provoque él mismo una fuga para que la que detectemos nosotros mismos. Muy bien. César González menciona cuál es la distancia mínima de la red hidráulica para hacer una inspección. No hay, o sea, es muy buena pregunta, porque muchas veces nos llegan casos de 600 metros, 1 kilómetro, 2 kilómetros. Sí es verdad que esta tecnología está pensada para hacer grandes kilómetros. No tiene una distancia mínima, pero eficientemente no va a ser tan eficiente, puesto que al ser una tecnología que está pensada para grandes distancias, funcionan economías de escala. ¿Cuándo empiezan a funcionar las economías de escala? A partir de los 15-20 kilómetros de inspección. ¿Se pueden hacer menos? Por supuesto, hemos tenido casos de 1 kilómetro, kilómetro y medio, que llegaban nuestros técnicos, insertaban, extraían y se iban en una hora. ¿Qué es lo ideal? Hacer 15-20 kilómetros, puesto que simplemente a nivel logístico nos puede salir igual de costoso el kilómetro que los 15-20 kilómetros. Por lo que recomendamos utilizar la tecnología para lo que ha sido fabricada, que es grandes distancias. Pero sí, pues, no hay distancia mínima. Perfecto, dice Catalina de Lucci. ¿Cómo se hace el mantenimiento de la fuga ya reparada como para asegurar que no vuelva a romperse? ¿Cómo hacen el monitoreo? ¿Hay que insertar de nuevo el dispositivo todos los días o tienen algún otro sistema de monitoreo? Nosotros solemos recomendar, una vez que se ha hecho una inspección con el sistema Nautilus y la utility o cliente ha reparado esa fuga, nosotros recomendamos una inspección anual o por lo menos cada año y medio, a más tardar, sobre todo para verificar que esas reparaciones han sido efectivas. No es necesario hacerlo cada día, por suerte. Perfecto. Dice, ¿este equipo es únicamente para líneas de conducción? Sí, puesto que requiere un diámetro que suele ser superior a la línea de distribución que están más en las ciudades, y sobre todo porque como requiere del cierre de ramales o derivaciones, las líneas de distribución suelen estar muy malladas, suelen ser así, por lo que imaginemos que tenemos que cerrar todos los ramales o derivaciones de una línea de distribución. Prácticamente sería dejar sin suministro a muchos sectores de una urbe, por lo que se centra mucho más en línea de transporte por diámetro y por la necesidad de cerrar ramales y derivaciones. Pero obviamente si una línea de distribución se puede cerrar un ramal y cumple con el requisito mínimo de los 250 milímetros, adelante. Muy bien. Joel Castillo dice, en este caso de búsqueda de fugas, es necesario garantizar que la tubería en cuestión no tenga ninguna derivación. ¿Qué pasa si hay alguna conexión en la tubería que se desconozca? Muy buena pregunta. Cuando tenemos derivaciones, solemos solicitar a la utility que la cierre y nosotros confirmamos con nuestros técnicos en campo a través del sistema de tracking que tenemos en esta otra diapositiva que estábamos viendo previamente. Son nuestros técnicos los que le dan la facilidad a la utility de decir, ya tenemos confirmación de que la utility, perdón, que la esfera, el sistema Nautilus, ha pasado por aquí. Podemos ir abriendo estas derivaciones. Otra alternativa sería mallar esa derivación. La cuestión es que tenemos una esfera que navega con el libre flujo del agua y flotabilidad neutra y que hay que evitar que se vaya por derivaciones. ¿Cómo se evita? Pues, por ejemplo, cerrando derivaciones. ¿Cómo se puede hacer mejor? Por ejemplo, si es de noche y hay un barrio que obviamente tenemos que cortarlo, tendrá menos consumo en nocturnidad, por lo que proponemos varias alternativas. Todo caso va a ser estudiado y vamos a dar un informe de viabilidad con las horas de navegación estimadas, los procedimientos, las derivaciones a cerrar y cuándo se pueden abrir. Estudiamos cada caso al detalle y proporcionamos un servicio personalizado a cada cliente. Perfecto. Menciona Arturo Balam, excelente presentación, Adolfo, me parece interesante para lograr redes más eficientes e inteligentes. Me surgen dos dudas. La primera es,
¿Hay forma de exportar la información a archivos GIS? Y en la región sureste del país tenemos el problema con dureza del agua y las tuberías tienden a presentar sarro. ¿Cómo lidiar con cómo lidiar esta tecnología con esto? Vale. Respecto a posibles sarro en la esfera, no hay ningún problema. Aguanta todo tipo de agua, desde agua residual, agua bruta, agua potable, agua desalada incluso. Y y no hay ningún problema con posibles impedimentos o sedimentaciones a lo largo de la tubería, porque por eso utilizamos que en caso de que haya sedimentación o obstrucción a lo largo de la pared de la tubería, hemos patentado la flotabilidad neutra, es decir, va justo por el medio evitando posibles obstrucciones de la esfera. Me repito otra vez la primera pregunta, Mario, perdón. Sí, claro, dice, ¿hay forma de exportar la información a archivos GIS? Sí. Una vez que se extrae la esfera, se carga en la plataforma digital Nemo, que es propia de Aganova y que también tiene uso aquí MX. A raíz de esta plataforma es la que emite el informe de resultados con las incidencias detalladas, su localización, su audio de escucha y sus recomendaciones. Además, la plataforma Nemo también tiene una API que integra todos los sistemas posibles que están trabajando las utilities. Obviamente, también la proporciona en archivo GIS. Nosotros proporcionamos un archivo GIS con la em, identificación de cada incidencia. Si es verdad que la esfera, si en caso de que no hubiera una cartografía o plano real, la esfera todavía está en proceso de I+D, no genera un mapeo de la tubería desde cero. Eso lo genera otro sistema que tenemos nosotros, que sería un sistema Javega, que básicamente es un cable con una cámara y tiene tanto sector acústico como visual, y él sí genera un mapeo. Este cable tiene una distancia de hasta 1 kilómetro, 100 metros. Muy bien. Mónica Olmos nos pregunta, ¿la esfera puede navegar entre desechos sólidos, es decir, en redes de drenaje de sanitarios? A priori sí, a priori cualquier tipo de agua. Si es verdad que si estuviera muy sobrecargada, nuestro departamento de operaciones debería dar el OK a esa viabilidad, pero a priori cualquier tipo de agua. Y sobre todo si el agua corre, la esfera corre con el agua, navega libremente. Perfecto. Eh, Joel menciona alguna pregunta muy similar. Dice, en el supuesto que en el interior de la tubería tengamos sólidos sedimentados o incrustaciones en el interior de las tuberías que reduzcan el diámetro interior, la esfera, ¿cómo lo interpreta? ¿Sí lo detecta? A priori no, a priori puesto a no ser que su escucha sí lo detecte. Obviamente, ahí es donde categorizamos como anomalía. Es decir, tenemos que decimos que detectamos, vamos a compartir la presentación un segundo, detectamos fugas, bolsas de aire y anomalías. Eso sería una anomalía. Es decir, cuando escuchamos algo que no conseguimos identificar concretamente, la categorizamos como anomalía. En este caso sería una anomalía interna. En el caso de que nos gustaría ver el interior de esa sección que se ha categorizado como anomalía, ahí es cuando también podemos utilizar el sistema alternativo Javega, que es la cámara, para ver. Nosotros hemos llegado a encontrar incluso animales dentro de una tubería, pero gracias al sistema Javega es como se vio. Muy bien. Aquí hay una pregunta que me gustaría complementar un poco. En cuestión de, como mencionan, si las tuberías están llenas de sarro y el sarro obstruye ese diámetro para poder pasar en algún momento y la esfera se llega a atorar, ¿cómo podemos recuperar? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué se tiene que, qué se tendría que hacer? A priori, si se pasa esa situación es porque nuestro estudio de viabilidad ha fallado y el estudio de viabilidad no falla, porque hacemos un estudio pormenorizado de cada incidencia. Obviamente, tendremos que estudiar cada diámetro y si sospechamos de que hubiera una reducción de diámetro, deberíamos de saberlo. Pero aún así, gracias al tracking de la esfera, podríamos acotar dónde se ha quedado parada o obstruida la esfera. Entonces, en ese caso, iríamos y abriríamos la sección o estudiaremos, o veríamos el interior con el sistema Javega.
Nos complementamos con todos los sistemas, puesto que no son excluyentes, sino complementarios. Sí es verdad que suelen pasar casos que las tuberías son de varios diámetros, se van reduciendo, se van ampliando. Entonces, en caso de que hubiera una gran reducción, nosotros lo sabríamos de antemano y sobre todo si estamos en 250 milímetros, que es lo mínimo que habíamos dicho previamente, si estudiamos que puede haber una reducción de diámetro, podríamos bajar hasta 200 estudiando el caso. Pero sí es verdad que ya el caso de 200, sabiendo que hay una reducción, ahí ya el estudio de viabilidad no sería factible y nos introduciría la esfera. Muy bien. Aquí hay, bueno, voy a juntar dos preguntas que mencionan. ¿Qué pasaría si hay tomas conectadas a la línea de conducción? El dispositivo lo detecta como una fuga. Esto basándonos en pues, tener alguna toma clandestina que exista, que no esté dentro de lo que se marca directamente la red, que nos sirva a nosotros para detección de este tipo de tomas clandestinas. Por supuesto, la esfera detecta las tomas clandestinas, puesto que en lo que detecta las fugas, aire y anomalías es un sistema acústico, es el sensor acústico. Entonces, cualquier pinchazo a la red lo va a detectar. Perfecto. ¿Cuántos kilómetros de red llega a inspeccionar la esfera? ¿Hasta cuánto podríamos cubrir? El factor decisivo que marca las horas de navegación y los kilómetros realizados, obviamente va a ser el caudal, los litros por segundo que lleva la tubería. Si tenemos un caudal óptimo, nosotros hemos llegado a hacer hasta 35 kilómetros diarios con un caudal muy bueno. Si es verdad que, por ejemplo, nosotros en territorio europeo o territorio español tenemos una limitación de horario laboral que podemos hacer unas 8 o 9 horas laborales. Obviamente, cada mercado, cada país, cada región tiene su propia legislación a nivel laboral y tiene más permisividad a la hora de extender la jornada laboral. Por lo que en ciertas regiones que no sean tan estrictos en materia laboral, podemos incluso batir el récord, siempre que el caudal sea óptimo. Perfecto. Menciónanos o apóyanos con algún caso de éxito que hayas generado aquí en México con alguna de las redes, con algún organismo, que tengamos algún ejemplo que les pudiéramos mencionar. Hemos tenido conversaciones, sobre todo con Aqualia, con Acciona, que son grandes empresas españolas que tienen muchas concesiones a lo largo del territorio mexicano. Por ejemplo, Acciona en Quintana Roo, en el sur del país, Aqualia en el centro norte. Hemos tenido conversaciones, cotizamos un proyecto en San Luis de Potosí, creo recordar. Sin embargo, no se llegaron a materializar, por lo que también cuando se cotizaron era con la versión primigenia de Nautilus. Este Nautilus que estáis viendo en pantalla es el Nautilus 2.0, por lo que los resultados no serían tan actuales y complejos y detallados como los que podemos proporcionar hoy en día. Hablamos de cotizaciones y de proyectos que estudiamos hace unos 4, 3 años y obviamente esto es una carrera tecnológica. Nos dedicamos únicamente al desarrollo de esta esfera. Un tercio de nuestra compañía se dedica a incorporar nuevos sensores. Podemos decir incluso que ya dentro de la esfera tenemos sensores que están practicando, tenemos un giroscopio, tenemos un magnetómetro. Nos interesa saber dónde están las juntas de la tubería, el perfilado, el mapeo de la tubería. Es decir, esto se sigue desarrollando una y otra vez, por lo que si te mostrara un caso de una cotización que se hizo hace 4 años, en función de la carrera tecnológica, los datos no serían los que te podría proporcionar actualmente la esfera. Muy bien. Hablando de la esfera, el sensor Nautilus, ¿qué dimensiones tiene? Tiene 7 centímetros, 70 milímetros. Puede ir recubierto con un foam, con una esponja, o simplemente con su nueva carcasa de silicona, serían 7 centímetros. Es bastante chico. Perfecto, muy bien. Pues sin duda, Adolfo, es un tema que podría interesar mucho aquí a los organismos. La verdad, sabemos perfectamente que la parte de fugas es nuestro mayor problema, ¿no? Aquí en las tuberías que se están generando.
nos han estado preguntando por el tema de costos, distribuidores, cuestiones así. Pues aquí están los datos para que ya se pudieran contactar directamente contigo, vean de forma más en específico qué es lo que se requiere, qué es lo que necesitan ellos para poder tener una valoración, para pues en base con todo con esa información puedan ustedes obtener alguna cotización para poderles proyectar. Sin duda, pues es un momento importante para los organismos donde puedan aprovechar esto, tener referencias nuevas de qué es lo que pueden implementar y sin duda pues es algo que nos puede ayudar. Bueno, ya nada más antes de terminar, me gustaría leer la última pregunta, que es el tema de costo kilómetro, metro por segundo de inspección aproximadamente, o sea... Sin duda, pues depende mucho de muchos factores, ¿no? O sea, el diámetro, me imagino que depende de cómo está estructurada la red. Primero se tiene que hacer una valoración, ¿no? O sea, yo Sí, creo que exactamente, Mario. todo este tipo Tenemos que de... hacer un estudio de viabilidad, puesto que cada red es de su padre y de su madre, como se suele decir, y lo que realmente marca más la cotización suelen ser las horas de navegación, el caudal, puesto que las horas de navegación dará la jornada laboral y definirá los días de trabajo. Entonces, si tenemos un caudal que es por bombeo o en vez de por gravedad, podremos aumentarlo y podremos reducir la hora de navegación y la cotización. Sin embargo, hacemos viabilidades completamente gratuitas que contacten con Moisés Reyes de aquí o conmigo mismo, aunque si es con Moisés tendremos un horario más o menos, puesto que yo estoy localizado ahora mismo en España. Contactamos, solicitamos datos de presión, caudal, cualquier punto recomendado de inserción, cualquier punto recomendado de extracción, planos GIS para nosotros estudiar la colocación de los sincronizadores, que como decíamos son elementos externos que o colocan en contacto con la tubería y ante eventuales cambios de caudal o de presión permite el reajuste y el pinpointing de la incidencia. Cada caso hay que estudiarlo. Sí es verdad que nosotros no tenemos un precio por kilómetro, puesto que si nosotros vamos a una licitación, digamos, de 100 kilómetros, el precio por kilómetro se va a diluir tanto que va a ser insignificante en comparación con una inspección de 15 kilómetros que tenemos que ir, trabajar e irnos. Es decir, a mayor alcance, menor coste por kilómetro. Y debemos estudiarlo. Perfecto, sí, es un esquema muy variado, ¿no? La verdad, en esa situación. Y bueno, pues ahí tienen tus datos, Adolfo. Cualquier cuestión, cualquier pregunta que ya requieran algo más en específico, Adolfo los puede apoyar con la duda que tengan. Sin duda ha sido un tema muy importante y esperemos les haya quedado muy fijo de lo que hace este sensor, cómo puede ayudarlos y pues sobre todo cómo poder explotar esta tecnología. Adolfo, te agradezco, le agradezco a todos y todas las personas presentes por su participación. Sin duda, un tema relevante. Seguimos nosotros aquí en Eneas con más temas, entonces estemos pendientes de las redes. Adolfo, cualquier cosa, pues también nosotros estamos a la orden para cualquier situación. Muchísimas gracias, Mario. Que tenga muy buen día. Que tengan buen día todos. Hasta luego.